Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un vídeo más de este curso intermedio de Siemens NX que consta de varios vídeos, todos ellos muy buenos, donde podrás aprender a manejar esta herramienta. Vamos a diseñar esta tubería que tiene forma de T. Lo vamos a hacer en un paso. La primera parte vamos a empezar dibujando este croquis, ¿vale? Vamos a dibujar este croquis y luego lo vamos a extruir. Una vez hecho esto, vamos a hacer copiar y pegar, porque esta forma de aquí y esta forma de aquí es la misma que esta. Y luego también vamos a aprender a utilizar otra función nueva, que es superficie. Así que si quieres saber cómo se utiliza, quédate hasta el final del vídeo. Dicho todo esto, vamos a empezar a dibujar esta pieza. ¡Vamos a ello! Vamos a empezar dibujando tres circunferencias. La primera de ellas, partiendo del centro, tendrá un radio de 65. La segunda un radio de 90 y la tercera un radio de 110. Vamos a hacer ahora tres circunferencias. Y venimos aquí, pinchamos en croquis y seleccionamos este plano, ¿vale? Plano XY. Y aceptamos. Pinchamos en círculo, pinchamos en el centro y dibujamos una circunferencia. Dibujamos la segunda circunferencia. Y dibujamos la tercera circunferencia. Damos a escape y ahora vamos a acotarlas. Pinchamos en la primera de ellas y era de radio 65, diámetro 130. Ponemos 130. La segunda de ellas era de radio 90, diámetro 180. Ponemos 180 y Enter. Y la tercera, doble clic encima de la cota y era de radio 110, diámetro 220. 220, Enter y cerramos. En la circunferencia de en medio, en la que es de radio 90, vamos a dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 circunferencias de radio 10, ¿vale? A 45 grados, como se ve aquí. Nos encontramos aquí. Pinchamos en línea. Pinchamos en el centro y tiramos una línea vertical así. Este proceso vamos a ir despacio porque es importante hacerlo como lo voy a hacer yo, para que no se nos restrinjan líneas en el boceto, porque luego vamos a copiar y pegar y ahí puede haber algún problema. Así que paso a paso. Pinchamos ahí y tiramos otra línea. Pinchamos ahí y tiramos otra línea. Pinchamos ahí y tiramos otra línea. Pinchamos en el círculo. Pinchamos ahí en el centro y dibujamos un círculo. Aquí lo mismo. Pinchamos en el círculo y ahí otro círculo. Y aquí lo mismo. En el centro ahí y un círculo. Ahora estos los vamos a acotar. Doble clic y le ponemos 20. Recuerda, radio 10, diámetro 20. Y hacemos lo mismo con estos que nos quedan. Doble clic, 20. Y aquí, doble clic y le ponemos 20. Y cerramos. Y venimos aquí, doble clic, 20. Y cerramos. Ahora voy a dibujar los 4 círculos que me quedan a 45 grados. Para ello, vengo aquí, pincho en línea, pincho en el centro. Tiro, por ejemplo, una línea así. Le doy a escape. Pincho en línea. Pincho en el centro. Y tiro otra línea así, por ejemplo. Pincho en cota angular. Toco ahí, toco en esta línea. Y le pongo una inclinación de 45. Y cierro. Y lo mismo. Toco aquí y aquí. Y 45, ¿vale? Y cierro. Le doy a escape. Pincho aquí en extensión rápida. Pincho en esta línea y en esta y la extiendo hasta aquí, ¿vale? Y lo mismo con esta línea. Ahí y ahí. Y cierro. Ahora pincho en círculo. Vengo aquí y dibujo un círculo. Y lo mismo aquí. Pincho aquí y dibujo otro círculo. Y aquí lo mismo.
un círculo y aquí ya lo mismo, otro círculo. Le doy a escape y los voy a acotar. Empiezo por aquí, doble clic, 20. Y lo mismo, doble clic y le pongo 20. Y aquí lo mismo, doble clic y le pongo 20. Y aquí lo mismo, doble clic y le pongo 20. Y cierro. Ahora me tocaría dibujar un rayo de 30 en estos 4 puntos que se ve aquí. Y luego haré un rayo de 100. Nos hayamos quedado aquí. Pinchamos en círculo. Pinchamos ahí y dibujamos un círculo. Por ejemplo, así. Y aquí lo mismo. Pinchamos en el centro ahí. Y dibujamos un círculo, por ejemplo, ahí. Repetimos lo mismo aquí. Pinchamos en círculo. Ahí. Y pinchamos en círculo y ahí. Y ahora los vamos a acotar. Le damos a escape. Doble clic encima de la cota y recuerda, radio de 30, diámetro de 60. Ponemos 60. Aquí lo mismo, doble clic encima de la cota y 60. Doble clic, 60. Y acabamos con este. Doble clic y le ponemos 60. Ahora el rayo de 100. Para ello, pinchamos aquí en filete. Tocamos aquí, y veis, yo dejo aquí el cursor del ratón y me marca 55,5. Le pongo 100 y Enter. Y ya me lo dibuja. Y aquí lo mismo. Toco aquí y aquí y 100. Toco aquí y aquí 100. Y aquí 100. Aquí y aquí y le pongo 100. Vale, es un proceso un poco repetitivo, pero vamos a ir paso a paso. Aquí y le pongo también 100. Aquí y le pongo 100. Le pongo 100. Y una vez aquí cierro esto. Ahora nos quedaría recortar. Pincho aquí, recorte rápido, me acerco, quito este trozo y este trozo y este trozo. Este y este y este también, este y este, cierro esto y ahora selecciono esto y suprimir. Selecciono este círculo y suprimir. Este trozo también suprimir. Esta línea también suprimir. Esta línea también suprimir. Esta, suprimir. Suprimir. ¿Veis? Lo que selecciono yo, suprimir. Este trozo también. Este también. Bueno, lo selecciono y suprimir. Y me quedaría esta parte. Suprimir. Selecciono. Cuando se ponga en color naranja, suprimir. Y esta línea, a ver si me falta alguna. Miro por aquí y esta de aquí. Suprimir y esta también me quedaba. Una vez llegamos hasta aquí, finalizamos el croquis. Voy a hacer una extrusión a 30, como se ve aquí. Para verlo mejor, he dibujado esto y lo voy a extruir a 30. Estaba aquí. Puedo ir aquí a extruir o aquí, botón derecho y extruir. De las dos formas vale. Voy a hacerlo yo de esta manera. Botón derecho y extruir. Aquí le pongo 30, ¿vale? Y ya se me ha extruido. Una vez esto le voy a aceptar.
y centro la pieza, pinchando aquí. Voy a hacer una línea de 400 como se ve aquí. Esta parte es un corte que yo le he dado aquí, ¿vale? A la pieza. Estábamos aquí, pincho en plano de datum, ¿vale? Me dibujo aquí este plano, me alejo un poco, pincho y arrastro. Arrastro, por ejemplo, hasta una longitud de... hasta ahí, 530. Pincho y arrastro un poco más ancho y aquí abajo igual, un poco más ancho. Y acepto. Una vez aquí, pincho en croquis, selecciono el plano y acepto. Pincho en línea, pincho ahí y dibujo una línea horizontal. Le doy a escape. Doble clic y le pongo 400. Y cierro. Centro un poco la pieza. Ahora vamos a utilizar un apartado de superficie, de esta función, ¿vale? Superficie. Pincho en superficie. Vengo aquí a más. Y selecciono tubo, ¿vale? Tubo. Se me despliega este menú. Selecciono ya esta línea, ¿vale? Diámetro externo, 130. El diámetro externo es este diámetro. Y el diámetro interior, 120. Aquí le podéis poner 100 o 120. Dependerá de esto, el espesor de la tubería será más grueso o más fino. Yo lo voy a poner aquí. Yo lo voy a poner así, ¿vale? A 120. Una vez así, acepto. Y centro un poco la pieza. Ahora vamos a aprender a copiar y pegar un croquis que ya tenemos dibujado. Esto puede ahorrarnos mucho tiempo cuando estamos trabajando. Venimos aquí, pinchamos, crear un sistema de coordenadas, ¿vale? Y por defecto se nos pone aquí abajo. Vamos a seleccionar este punto, aquí arriba. Damos un clic y aceptamos. Vamos a copiar esta figura, el croquis 1, aquí arriba. Centramos un poco la pieza. Venimos aquí, botón derecho, copiar. Nos posicionamos aquí y pegar. Y se nos desplega este menú. Seleccionar el objeto, ¿vale? Le vamos a poner, a ver si me lo coge, nos acercamos un poco y veis, a ver a mí, es este plano, ¿vale? Plano XY. Damos un clic y acepto. Y centro un poco. Ya me ha copiado este croquis aquí arriba, ¿veis? Ahora solo me faltaría extruirlo. Para ello, vengo aquí a extruir, toco este croquis que hemos copiado y pegado y no es en esa dirección, sino en esta otra. Cambio la dirección y dejo 30 y acepto. Centro un poco la pieza. Tirar un plano aquí en la mitad de este tubo que tengo dibujado y a 200 voy a repetir lo mismo. Dibujaré una línea y copiaré y pegaré esto. Como se ve aquí, ¿veis? A 200. Y recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Vamos a terminar lo que nos falta. Para ello, pinchamos aquí, plano de datum. Y seleccionamos plano XT y C, ¿vale? Este. Y veis la distancia, le ponemos 200. Porque tenemos una longitud de 400. Y quedamos en la mitad. Aceptamos. Para cuando nos pase esto, mira, doble clic. Pinchamos y arrastramos, ¿vale? Y lo hacemos un poco más grande el plano. Pinchamos y arrastramos. Lo hago un poco más grande. Estiro un poco más. Y acepto. Pincho en croquis. Pincho aquí en el plano. Aceptamos. Y ahora pincho en línea. Pincho aquí y tiro una línea vertical así. Le doy a escape. Esto vamos a acotarlo. Doble clic y le ponemos 200. Enter. Y cerramos. Finalizamos el croquis. Aquí vamos a dibujar el tubo, ¿vale? Pinchamos en superficie. Pinchamos en más. Pinchamos en tubo. Y seleccionamos esta línea. Dejamos los valores de antes, ¿vale?
130 y 120. Y aceptamos. Y veis, ya se me ha dibujado el tubo. Voy a repetir lo mismo, copiar y pegar aquí, ¿vale? Y luego terminaré haciendo una extrusión aquí. Centro un poco. Para ello, pincho aquí, creo un sistema de coordenadas. No lo quiero aquí abajo, lo quiero aquí, ¿vale? Un clip y acepto. ¿Qué voy a copiar ahora? Este, croquis 1. Botón derecho, copiar. Vengo aquí, botón derecho y pegar. Y aquí se me despliega este menú. Me dice, ¿dónde lo quieres pegar? Lo mismo que antes, en este plano. XC. Le doy un clip. A ver si me lo coge. Y acepto, ¿veis? Ahí ya me ha cogido. Y acepto. Se me selecciona este aquí. Vengo aquí a extruir. Toco el croquis 13, ¿vale? Doble clic. En esta dirección no. En esta otra. Dejo el valor de 30 y acepto. Y centro un poco la pieza. Vamos a dibujar ahora un rayo de 5, donde hemos extruido ahora, y un rayo de 10. El rayo de 10 será la unión del tubo con la pletina que acabamos de dibujar. Nos encontrábamos así. Antes que empezar a dibujar, vamos a limpiar un poco el dibujo, dejarlo limpio. Vamos a desactivar, por ejemplo, el croquis 1, botón derecho y ocultamos. Este también, botón derecho y ocultamos este plano. Este sistema de coordenadas de referencia también, botón derecho y ocultamos. Croquis 7 también, ocultamos. Ocultamos, este también, ocultamos. Este también. Y este también. A ver si queda por aquí alguno más. Sí, esta línea quedaba. Ocultamos y este de aquí, vale. Y ocultamos. Pinchamos aquí en un redondeo de arista. Tocamos esta arista, esta y esta. Le ponemos 5 y aceptamos. Damos un poco. Y ahora tenemos que unir esta pieza con esta otra. Para ello, ¿veis aquí? Unir. Primer cuerpo, seleccionar el cuerpo, el tubo. Y seleccionar el segundo cuerpo, será este cuerpo, ¿vale? Aceptamos. Y lo mismo aquí, este tubo con este cuerpo. Y aceptamos. Pinchamos en unir este tubo con este cuerpo. Y aceptamos. Porque ahora vamos a redondear estas aristas. Tenemos que hacer todo el cuerpo 1, si no, no nos va a dejar. Pinchamos aquí y redondeo de cara, ¿vale? Redondeo de cara. Y seleccionamos esta arista, le ponemos 10 y aceptamos. Y lo mismo aquí, pinchamos en redondeo de cara, ponemos 10 y aceptamos. Pinchamos aquí y lo mismo aquí, esta ya es la última y aceptamos. Y centramos un poco la pieza. Vamos a terminar con un pequeño detalle. Mira, ¿veis? Este material hay que quitarlo, ¿vale? Como este de aquí. Vamos a dibujar un croquis y lo vamos a extruir del lado. Pinchamos en croquis y seleccionamos esta lista y aceptamos. Pinchamos en círculo, pinchamos ahí en el centro y dibujamos un círculo. Tiene que ser de diámetro igual que esta circunferencia. Y cerramos. Finalizamos el croquis. Venimos aquí, botón derecho y extruir. En esta dirección no, en la otra. Y le ponemos un valor que pase de lado, por ejemplo, 300. No, no es suficiente, es verdad. 500, ¿vale? Que pase. Y aquí le ponemos sustraer, ¿vale? Sustraer. Y aquí seleccionar el cuerpo, seleccionamos este cuerpo, ¿vale? Y aceptamos. Y veis, ya me lo ha quitado ese material. Y lo mismo aquí, ¿eh?
pinchamos sin croquis, nos acercamos aquí a la lista, damos un clip, aceptamos, pinchamos en círculo, pinchamos ahí, dibujamos una circunferencia y la alargamos hasta que quede igual que el diámetro que teníamos. A ver quién me lo ha dibujado. No, no me lo ha dibujado. Pincho ahí y ahora sí. Cierro esto y finalizo. Vengo aquí, botón derecho y extruir. Y a ver cómo me lo ha dejado. En esta dirección no. Espera que me posicione bien. En esta dirección no, en esta otra. Pero no son 500, le vamos a poner 220. A ver cómo se me queda. Y el cuerpo será este de aquí. A ver cómo se me queda, ¿veis? Ahí ya se me queda bien, ¿vale? Y acepto. ¿Y veis? Ya me pasa el agujero, ya se ve la tubería sin material. Ahora centro la pieza y vengo aquí en este croquis y lo oculto. Y lo mismo con este otro, ¿vale? Que es el 22. Botón derecho y ocultar. Y para terminar, ya solo nos quedaría cambiar el color de la pieza, ¿vale? Ya estaría ya acabada. Entonces, si me sigues, ya sabes cómo cambiarlo. Venimos aquí a vista y aquí hay dos maneras. Una es editar visualización del objeto, pero si quieres un color más real, pues venimos aquí, sombreado real. Yo lo voy a poner así, sombreado realista. Damos un clip y selecciono el objeto que quiero, ¿vale? Vengo aquí, materiales de objeto. Puedes poner el que quieras, ¿vale? Pero yo he puesto este. Y selecciono este y le pongo el mismo. Y ya quedaría una T más real. Viniendo aquí, materiales de objeto, pues, y aquí también, pues, puedes cambiar el color que más te guste. Por mi parte, esto ha sido todo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les puede ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.